Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un privilegio y hoy un gran honor estar en este programa con nuestras invitadas porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe. Mira cómo vamos a cerrar el Día Internacional de la Mujer con estas dos mujeres que, vamos, o sea, mejor marco para conmemorar este día no podíamos haber logrado. Y me voy a permitir introducir a la doctora Julieta Gómez Ábalos, quien está cursando una subespecialidad en oncología médica, ella es médico, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, aquí en la Ciudad de México. Para los que son mexicanos lo identifican perfecto, para los extranjeros, bueno, pues es un centro de alta especialidad aquí en nuestro país. Y también tenemos, digo, aquí de verdad, permítanme tomar aire, porque me voy a también permitir introducir a, no cabe duda, la voz más autorizada en México y en Latinoamérica en materia en la fenomenología de fase terminal y muerte digna, y es un hecho, una de las voces más autorizadas a nivel mundial en también esta fenomenología que hice referencia. Tenemos con nosotros a la doctora Asunción Álvarez del Río, que de verdad uno no puede, yo al menos no puedo evitar volver a colocarme en mi papel de alumna cada vez que estamos ante la presencia de la doctora Álvarez. Doctoras, bienvenidas a esta su casa. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla. Les damos la más cordial bienvenida a Cultivemos Bioética y un honor, un privilegio enmarcar este Día Internacional de la Mujer, cerrando con broche de oro este día con la presencia de ustedes. Bienvenidas, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes. Admiramos mucho lo que han estado haciendo desde hace un año con esto. Muy bien, pues bueno. Pepe, un tema, como dijera Florencia Luna, un tema sexy. Entonces, un tema que invita a una reflexión profunda, amplia y sobre todo un tema más que necesario en esta situación de pandemia que todavía seguimos en un gerundio ya muy prolongado. Sedación en los momentos de pandemia, sedación paliativa, sedación terminal en los momentos de pandemia. Pepe. Sí, la verdad creo que el día de hoy justamente, y agradezco mucho la presencia de la doctora Julieta y de la doctora Asunción, la verdad, y no me cansaré de decirlo y de pregonarlo, un honor que estén con nosotros el día de hoy, y sobre todo con un tema muy delicado que pareciera ser, y lo digo delicado en el sentido de que cuenta con un montón, no solamente de mitos, sino de angustia, nadie lo quiere tocar, pareciera ser que el tema de la muerte tan recurrido y tan socorrido en México, a la hora de la hora se convierte en un completo tabú. Y hablar justamente de la importancia de la sedación en tiempos de pandemia nos obliga nuevamente a reflexionar sobre el tema del final de la vida, sobre el tema crucial y que se va a entrecruzar seguramente, ya nos comenzarán ustedes a comentar, con un tema que todo mundo incluso inmediatamente relaciona, que es con el tema de la eutanasia. De tal suerte que yo creo que tendremos que empezar justamente por hacer esta distinción entre lo que significa una sedación, ya nos comentarán los distintos grados que hay cuando hablamos de sedación y cuando hablamos justamente de sedación terminal, y la diferencia que existe entre eutanasia, justamente para comenzar a desmontar toda esta serie de ruidos, de tabús, de silencios, que no solamente se dan a nivel de la población, sino que incluso se dan en el ámbito de la práctica clínica cotidiana, ¿no? Esta confusión terrible que existe y estas dudas de cómo deben de actuar, sobre todo los que se encuentran en la primera fila y que están justamente batallando con todo este tipo de situaciones, y el miedo que genera, no solamente el miedo a partir de las propias convicciones morales, sino incluso de las cuestiones legales. ¿Cómo ve, doctora Asunción, doctora Julieta, si
comenzamos justamente con definir y hacer esta distinción y lo que implica la cuestión de la sedación en tiempos de pandemia y su relación con la eutanasia. No sé, estoy en este dilema de con quién comenzar. Adelante, por favor. Doctora Asunción. Pues la sedación es cualquier intervención que implica dormir la conciencia y que se usa en la medicina para diferentes objetivos, ¿no? Podemos hablar que ahorita un uso muy necesario es sedar para poder intubar, ¿no? Y a lo mejor Julieta nos puede hablar más de esto y explicarnos por qué, porque yo creo que es importante. Pero como parte de los cuidados paliativos, la sedación es una intervención que lo que busca es dormir la conciencia, porque se trata de causar un estado en donde el paciente deje de sufrir cuando está sufriendo, algún tipo de sufrimiento. Puede ser que esté angustiado, puede ser que tenga dificultades para respirar, puede ser que necesite que se cede. Ahora, la sedación va a ser diferente según el estado en que se encuentre el paciente y lo que necesite. Entonces puede ser una sedación leve, mediana o profunda. Y puede ser una sedación intermitente porque se espera que después de estar en un estado de sedación pueda recuperar la conciencia bien. Entonces se justifique que la recupere para mantener la relación con los demás. Pero puede ser que ya no se justifique. Entonces hablamos de una sedación continua. Entonces, hay un tipo de sedación que es la que nos interesa más y la que se puede confundir con la eutanasia, que es la sedación profunda. Se busca el estado de inconsciencia profundo y continua hasta la muerte. Esta está indicada, permitida, se considera ética, hay acuerdo de que es ética y es legal también en nuestro país, no con el conocimiento que quisiéramos, porque por eso ya decía Salvador que hay confusión entre el mismo personal. Esta está justificada cuando un paciente se encuentra en una situación en donde se sabe que ya está muy próxima a su muerte, presenta síntomas refractarios al tratamiento, no hay forma de aliviar esos síntomas que están causando sufrimiento. Entonces, la justificación es, como no se puede evitar el sufrimiento, aliviando los síntomas, vamos a buscar que no experimente ese sufrimiento con la inconsciencia. Entonces, va a encontrar la muerte estando inconsciente. Podemos decir que en el momento que inicia esa intervención, termina la vida de relación. Es un tipo de muerte. Podemos decir es la muerte personal, es la muerte de la relación. Es el momento de despedirse, si se puede, porque ya no va a haber oportunidad después. Pero no se está causando la muerte. Se está haciendo que la muerte que ya va a llegar, llegue estando el paciente dormido, si podemos decir, que no experimente lo que de otra forma sería un sufrimiento intolerable. Porque el deber primordial aquí es, si se puede evitar el sufrimiento o que no se experimente, eso es lo que hay que buscar. Eso es el deber que tenemos hacia esa persona, que no sufra, porque hay algo que podemos hacer para que no sufra. Esta decisión va acompañada de retirar alimentación, si es que se estaba dando, e hidratación o al mínimo, porque no se trata de extender este estado que ya sin sufrimiento se podría extender, ¿no? Entonces, sí se trata de asumir que el paciente se va a morir y que solo estamos haciendo que sea llegar a la muerte sin dolor. Eso sería lo importante. Bueno, esa es la definición. Ya después entramos, podía ser a la distinción con la eutanasia. Nada más digo aquí brevemente, es diferente porque en la eutanasia se busca causar la muerte, que es lo que quiere el paciente, y se hace solo en respuesta a esa petición, siguiendo los criterios que se establezcan en cada lugar. Pero por eso es diferente, porque en una no se busca la muerte, se busca que la muerte llegue sin sufrimiento. En la otra sí se busca la muerte para evitar un sufrimiento, para poner fin a un sufrimiento, pero sí se está buscando la muerte. Esa es la diferencia.
Sí, doctora Julieta, ¿nos pudiera abundar justamente sobre esta distinción que existe entre las distintas formas de sedación? Sí, hablando de, o sea, de esto que estamos viviendo en la pandemia, tenemos en cuanto a la sedación que utilizamos para pacientes que van a requerir una intubación o ventilación mecánica asistida, es algo que se requiere para tanto al inicio, ¿no? Lo que le llama la inducción rápida para poder intubar, debido a que es un procedimiento pues bastante traumático para el cuerpo, ¿no? Pues desde que ingresas todo el laringoscopio para también pues intubar, y algo muy importante también es que los sedantes se van a ocupar también a lo largo de cuando este paciente esté requiriendo el ventilador, ¿no? Esto es para que se pueda sincronizar lo más adecuado y que el ventilador pueda hacer, de una forma sencilla de decirlo, es que el ventilador pueda hacer el trabajo que no puede hacer el cuerpo del paciente, ¿no? Que pueda respirar por él. Entonces necesitamos esa sedación, como ya decía Asunción, para disminuir la conciencia y que se pueda llevar lo mejor que se pueda esta sincronización con el ventilador. ¿Cuánto puede ocuparlo un paciente? Y que también aquí yo creo que hay que destacar que a veces, o sea, nunca había habido pues podríamos decirle sí, escasez de ventiladores, como lo hemos visto actualmente, porque pues nunca había habido tanto requerimiento, ¿no? De ventiladores. Actualmente lo estamos viendo así, pero pues pacientes que ocupan ventiladores también son otro tipo de pacientes, pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo creo que aquí lo que destacó como que volviéramos a tocar el tema fue que pues realmente tuvimos puntos en la pandemia y es un ir y venir en que a veces no hay suficientes ventiladores, suficientes medicamentos que son vitales para sedar y que tengan un buen funcionamiento y un buen resultado. Y pues la verdad luego también es de que pues si no hay una buena sincronización, no hay una disminución del estado de conciencia, también el paciente pues va a sufrir, ¿no? El paciente también que esté intubado y no esté bien sedado, que lo hemos visto, ¿no? O sea, que pues no debería pasar. Hay el riesgo también de que tengan complicaciones porque hay el riesgo de que se extuben, ¿no? O sea, de que se retiren el tubo porque su nivel de conciencia está aumentando, tienen mayores movimientos respiratorios, por una forma de decirlo, es como se desincronizan del ventilador. Entonces, y a la par todo, pues causa un sufrimiento, ¿no? Sí, un Bien, a sufrimiento, ver, un dolor que se puede evitar. sí, a ver, Doctora Netza. sí, gracias. Sí, gracias, Pepe, porque, a ver, pero vamos a ubicar más en contexto en lo que en este momento está siendo una situación difícil de manejar y que realmente todas las estrategias han topado un poco con pared. Y es esta situación del paciente COVID. El paciente COVID que está ahí en las unidades COVID, porque el punto es la sedación, que ahorita la doctora Asunción nos hace referencia a otro término, pero es como que son sinonimias, o sea, sedación profunda, sedación paliativa, sedación terminal, para el caso acaba siendo lo mismo. Es esta sedación que se procura para permitir que el paciente fallezca sin conciencia de su propia agonía, o sea, sin vivirlo, ahora sí que sin tenerla en vivo y a todo color. Ustedes, tú Julieta como médico y usted doctora Asunción como bioeticista, ¿ven alguna particularidad especial, alguna característica especial en el paciente COVID que lo haga como un paciente particularmente candidato a la sedación profunda o a la sedación terminal? O lo ven como todos los demás pacientes, o sea, todas las poblaciones que eventualmente llegan a su fase terminal y eventualmente entran en agonía y eventualmente necesitan o se les ofrece la sedación paliativa. Al paciente COVID, por las circunstancias que todavía nos ocupan, ¿le ven alguna particularidad especial que amerite que este tema
tenga que ser reflexionado, tenga que ser analizado, tenga que ser puesto en la palestra, porque se vuelve un recurso de máxima utilidad en estos pacientes en particular. Me gustaría empezar con Julieta por las características médicas del paciente y después, doctora, si nos los permite, pasamos con usted por las características bioéticas del paciente. Julieta, adelante, por favor. Sí, pues claro, yo creo que es el momento para reflexionar el tema. ¿Por qué? Porque pues muchos de los pacientes que están llegando al hospital, uno de los que llegan al hospital, pues son porque van a ser los casos graves, ¿no? Y de los casos graves va a haber algunos factores que pues son de mal pronóstico. Desafortunadamente también hay que ubicar, o sea, si nos ubicamos en la población mexicana que o sea, predominantemente está llegando a los hospitales, pues es pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, con múltiples enfermedades. Eso es importante, ¿no? O sea, nuestra población de por sí ya tenía muchas enfermedades, ¿no? Eso que también queda como para reflexionar. Y creo que es algo que, la verdad, cuando yo tuve la oportunidad de estar atendiendo este tipo de pacientes, y con los médicos con los que estaba, sí reflexionábamos que aunque fuera un paciente joven, ¿no? 30 años, 40 años, pero venía con un factor de mal pronóstico que era la obesidad y que lo podías ver por sus datos clínicos y también, por ejemplo, por su tomografía, cómo se veía su pulmón, hablabas con él, ¿no? De que cuál podía también ser el escenario. Entonces creo que es importante plantear esto y que es algo muy dinámico, ¿no? Y de ahí como el arte que pues también hay en la medicina. Puede ser que se resuelva, puede ser que vaya con una buena evolución, pero tienes que también ver cuáles son los factores pronósticos y día a día tienes que ir viendo eso, ¿no? Cómo va respondiendo y que algo que se nos hace muy difícil en medicina porque no es algo que se suele reflexionar, es cuándo vamos a estar ante un caso médico que sea de futilidad, ¿no? Y reflexionar entonces ahí cuál va a ser el punto, ¿no? De que qué vamos a hacer si ya no va mejor la evolución del paciente, cuándo vamos a cambiar el enfoque. Es algo que totalmente es muy válido, es muy importante. ¿Qué tanto se está haciendo en los hospitales? Es poco. O sea, y creo que también es la dificultad de que si no lo hacíamos antes, actualmente en algo agudo como una pandemia, todavía es más complejo hacerlo, pero de que se debe hacer totalmente de acuerdo. Doctora Asunción. Ajá. Doctora Sí, Asunción, adelante, por favor. Quería comentar ampliamente que nos pusiéramos a imaginar cómo se complica un cuadro de estos pacientes graves que mencionaba Julieta, que es para ellos y que lo saben todos los familiares también, de que lo que les va a pasar, si agravan, es que van a no poder respirar. Eso es lo que está más dañado. Entonces van a morir con asfixia, que podemos decir que es de las peores formas de morir. Bueno, hay muchas, pero morir asfixiado es algo que todo el mundo teme y que realmente representa mucha angustia. Entonces, ahí está totalmente indicada, sería un caso en donde está muy indicada esta sedación de la que estamos hablando. Hace toda la diferencia que el paciente no viva esa angustia en sus últimos momentos. Insisto, es importante para el paciente y es importante para los familiares, que los familiares tengan ese consuelo ante la pérdida tan tremenda que están viviendo, es decir, no sufrió, porque se hizo todo para que no sufriera. Entonces, desde luego está indicado para los pacientes que enferman de COVID, tienen enfermedad grave y no se pueden curar. Y lo indicado sería que cuando hay datos aunque la medicina no trabaje como con esta certidumbre total, hay datos para saber qué va pasando y entonces lo que señalaba Julieta es lo más importante, poder identificarlos para decir aquí ya todos los esfuerzos para curar son inútiles o fútiles, ¿no? Hay que centrar todo en que esta persona tenga el mejor final de vida, que en lugar que esté en una unidad de cuidados intensivos aislado, padeciendo, pues, aunque esté inconsciente incluso, que tenga
que se pueda buscar que tenga en lo posible el acompañamiento y centrar todo solo en que no sufra. Habría que, creo, darlo de alta de ahí y dar oportunidad a la despedida, que es muy importante, y después sí proceder a la sedación, ¿no? Y bueno, yo nada más lo menciono ahora porque esto es para los pacientes de COVID y siguen estando todos los otros pacientes que se están muriendo en una época de pandemia de COVID. Entonces, que tienen todas las otras necesidades igual, en donde se identifica este paciente no debe de sufrir. Eso, con lo que ya mencionaba Julieta, es lo que se ha agravado ahora, porque pues eso explica la escasez, ¿no? Para los de siempre, para los nuevos. Para los nuevos, porque ya están muy enfermos y van a morir, y para los que están en tratamiento. Es tremendo esta escasez. Y ahora sí que yo no sé si se le puede echar la culpa a nadie, ¿no? Si se puede prever tanto. Una pregunta que me surgió totalmente la duda, y aquí me gustaría, doctora Asunción, nuevamente que usted nos pudiera retomar la palabra. ¿Es ético el retiro de hidratación y de alimentación en el caso de una sedación? Sí, por eso es muy importante que vaya acompañado de este criterio de que este paciente ya se va a morir. Porque si este paciente no se va a morir en un tiempo muy próximo, lo que estaría causando su muerte sería el retiro, un retiro que no está, en el que no está participando. Es muy diferente tomar esta decisión directamente como por el equipo médico, de decir, aquí está indicada la sedación, y esto tiene que ir acompañado del retiro, a cuando se toma la decisión de, por favor, hay que retirar esto que ya no representa ningún beneficio. Entonces sí está indicado, sí está indicado. De por sí está indicado independientemente de la sedación según el caso. Pero en este caso, en donde lo que se está diciendo, este paciente va a morir y si no hacemos las cosas, va a morir con un gran sufrimiento, está indicado retirar la alimentación, porque cuando se retira lo que está causando el sufrimiento y se sigue manteniendo la alimentación e hidratación, se estaría extendiendo un estado de inconsciencia de manera injustificada. Podría extenderse porque se ha bajado todo lo que causa el sufrimiento. Entonces la persona puede estar en un estado tal que se podría extender su vida, una vida nada más del cuerpo, porque ya no, la persona no está presente. Así está indicado en donde hay guías muy claras de cómo se da la sedación paliativa, que, como ya decía la doctora Cruz, en realidad se usa paliativa, terminal. A mí me parece que lo más descriptivo, es decir, es profunda y continua hasta la muerte. Para entender, porque hay otras sedaciones en donde no es hasta la muerte. Nada más tenerlo como de fondo. Entonces, cuando es hasta la muerte, está indicado, puesto que ya se está vislumbrando que viene la muerte, retirar. Quizá esto también son de las cosas que tiene que haber un conocimiento claro, si no la idea es yo estoy causando la muerte, pero por retirar lo que lo mantendría con vida, ¿no? La alimentación. Entonces es muy importante asumir, pues lo que ya comentaba la doctora antes, es que el objetivo llega un momento en que el único objetivo es que este paciente muera sin sufrimiento, ¿no? Y asumir que va a morir. Exacto. Entonces tenemos un gran cambio en la forma de la práctica clínica de los médicos, donde el propósito no solamente es el procurar el salvar la vida, ¿no? Sino el evitar el sufrimiento. Y creo que en esa frontera es ahí donde se encuentra la encrucijada, o se encuentra el dilema, sobre todo en el personal clínico, de dónde estamos preservando la vida y dónde debemos procurar poner fin al sufrimiento. Y ese es el punto, creo que es uno de los ejes centrales. Doctora Julieta, doctora Asunción. Sí, la verdad, creo que es algo que es vital en la práctica médica, reflexionarlo y continuamente, y porque yo creo que es una de, o sea, lo he platicado pues mucho con Asunción desde que pues, ya llevamos conociéndonos y trabajando. Yo creo que ya van más de como 6 años juntas y reflexionando esos temas de, pues, de la necesidad, ¿no? De
de trabajar este tema en la comunidad médica, porque dices, pues finalmente te vas a enfrentar muy frecuentemente a la muerte, ¿no? O a todos estos dilemas éticos. Pero pareciera que hay una resistencia a reflexionar el tema, o queremos verlo en el mundo médico muy puntual, muy científico, ¿no? Cuando verdaderamente, pues, es un arte, ¿no? Es un arte el cómo, y cada vez se está complicando más, ¿no? Como lo estamos viendo, o sea, cada vez tenemos más ciencia, cada vez tenemos más tecnología. Ahorita también la situación de una pandemia, escasez de recursos, y que también es complejo aquí, ¿no? Yo creo que el tema central aquí de que no hay suficientes sedantes. Ya hablamos por ejemplo, de los pacientes que requerían una intubación, pero, por ejemplo, yo de la otra parte, que pues también he estado con esos pacientes, con los pacientes oncológicos, y también sabemos que va a haber algún punto en el que ellos, por ejemplo, ya tienen un sufrimiento intolerable, y es cuando a veces platican, idealmente deberían platicarlo con su médico, el hecho de una sedación, y que no puedan tenerlo, la verdad también, o sea, es una de las cosas importantes. Eso también me acerqué con Asunción para discutir el tema de que duele también como médico no poder tener los medicamentos para darle ese bien morir, ¿no? No había encontrar, o sea, que no había en el hospital, ¿no? O sea, el medicamento clave para que se pudiera ir tranquilo, ¿no? Entonces, ¿y qué dices? Es algo muy, muy complejo para un paciente ya terminal, que ya tiene mucha claridad en su diagnóstico como un paciente oncológico, que es un caso, la mayoría de los casos fuera así, y que decidió tener una sedación y que no haya los recursos para tenerla. Es algo muy grave, y que yo creo que también no es algo que se haya discutido actualmente en la pandemia, ¿no? Y porque va a seguir pasando. Como dijo Asunción, los pacientes no COVID también se siguen muriendo, se siguen enfermando y se siguen deteriorando, ¿no? Ya vamos más de un año de la pandemia y esto va para largo, y creo que es importante verlo. A ver, aquí Claro. Julieta acaba de tocar un punto, y biocultores, los invito a que vean el Ágora Bioética que se desarrolló en la semana pasada, el miércoles 3 de marzo, porque ahí se tocó justo puntos que en este momento Julieta está poniendo en la palestra, que la otra población no COVID, y hasta dónde por estar priorizando a las unidades COVID se está dañando ya, y de forma grave, a el grupo de pacientes que, pues así, ilustrativamente denominamos no COVID. Pero regresando, entonces, biocultores, por favor, acudan a esa Ágora Bioética, que estuvo muy buena, y que justo puso en la discusión esto que en este momento Julieta acaba de mencionar, y que me permito corregirle su línea, porque efectivamente dice, no se ha discutido. Bueno, Julieta, en Cultivemos Bioética ya lo discutimos, porque efectivamente es un tema nodal, o sea, acuciante del top 10 de los temas que se tendrían que estar atendiendo. Uno de ellos es ese: cómo se está afectando a la población no COVID, es decir, a los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, por estar priorizando a las unidades COVID. Y que en la población no COVID son millones de personas versus cientos o miles de cientos de personas, pero del otro lado son miles de millones de personas. Entonces, algo estamos haciendo mal con la estrategia. Pero regresando al tema que hoy nos ocupa, me gustó un poco, no un poco, me gustó mucho la forma que Julieta sintetiza las características del paciente de COVID. Es un paciente que en muchas ocasiones es joven, es un proceso dinámico, donde cuesta trabajo ver las líneas que separan lo terapéutico de lo tanático, de lo distanásico.
Este punto me pareció muy importante, que al ser un proceso dinámico, al médico que está ahí en las unidades COVID le cuesta trabajo discernir dónde terminó lo terapéutico, o sea, este afán de salvar la vida, dónde empieza ya la necesidad de no seguir interviniendo y dónde, al no poder ver estas líneas, se está en franca distanasia, en francas acciones fútiles que solo están ocasionando sufrimiento innecesario. Que enlazándolo con lo que la doctora Asunción también mencionó, que, o sea, operativamente en este momento me cuesta trabajo ver cómo se podría hacer, pero que si lo hacemos, no solo estaríamos optimizando recursos, sino también estaríamos ofreciendo este punto de humanizar mucho más el proceso de muerte en el paciente COVID. ¿Qué dijo la doctora? Exacto. Darle la oportunidad de la despedida. Es decir, saber que ya no hay más que hacer, ya está ya agotado su reserva orgánica, sacarlo de la unidad COVID y permitir la sedación en otro espacio físico y permitir la despedida. Esto ahorita, la verdad, me cuesta trabajo ver cómo lo podríamos hacer operativamente, pero me parece una línea crucial no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista bioético en cuanto a humanizar esas despedidas que en este momento se están dando, pues de forma difícil, a veces deshumanizada, a veces no, pero donde efectivamente el paciente fallece más solo de lo que normalmente fallece. Ahora, Perdón, un segundito, perdón. Ahora sí voy a interrumpir porque me están tocando fuerte la puerta y... Entonces, doctora Asunción, retomando la temática, aquí el punto es que muchas veces se confunde la situación de matar o dejar morir. O sea, hay una confusión en este binomio de cuándo se está procurando la muerte de forma directa y cuándo simplemente se está dejando morir en el curso natural de una enfermedad. Si nos pudiera aclarar esta situación, por favor. Bueno, el ejemplo del que estamos, la situación que estamos hablando, sí. La situación de la que estamos hablando, de aplicar la sedación paliativa o sedación profunda y continua hasta la muerte, es un ejemplo en donde se está dejando morir. Y es muy importante a veces dejar morir y dejar de impedir la muerte, hay que decirlo. A veces la distanasia es no permitir que se dé esa muerte que ya tiene que llegar y causar más sufrimiento. En la sedación profunda y continua o sedación paliativa, se está dejando morir, pero se está haciendo lo que se puede para que esa muerte llegue sin sufrimiento. Es diferente a cuando se causa la muerte. Que yo, en el contexto, que sería lo que pasa en la eutanasia. La eutanasia es una acción con la que un médico causa con toda intención la muerte de un paciente, respondiendo al pedido del paciente que está consciente y competente. Esto es una característica indispensable, que hay un pedido voluntario, que el paciente conoce muy bien su situación y elige, porque todavía tiene esa posibilidad de elegir, todavía puede usar la libertad, elige no vivir más de esa forma, elige morir. Pero claro, quiere morir bien y por eso pide ayuda, porque un médico le puede dar una muerte sin dolor y sin sufrimiento. Podemos decir que esto es matar. Yo creo que las palabras van muy cargadas. Esto es causar la terminación de la vida, que es lo que quiere esa persona. Pero sí, es causar la muerte. Matar suena más como que uno la usa más cuando alguien termina con la vida de alguien que no está pensando en que termine con su vida. Es sobre su voluntad. Pero bueno, en el fondo quiere decir lo mismo, es causar la muerte de otro. Entonces esa es la distinción entre sedación paliativa y la eutanasia. Hay que decir que en los países en donde están permitidas las dos, los pacientes pueden elegir entre las dos, ¿no?
Para elegir la eutanasia tienen que estar conscientes. Y hay pacientes conscientes que pueden elegir la sedación porque dicen, para ellos está bien morirse dormidos. Para otros no. Para otros dicen, yo quiero estar ahí cuando me muera, no quiero estar ya dormido y los demás esperando que me muera. Y es por eso prefieren la eutanasia. En nuestro país solo está permitida la sedación paliativa. Eso es un error, porque si lo que buscamos es el mejor final de vida, a veces es a través de la eutanasia. Y lo que está sucediendo en nuestro país, como en muchos otros en donde no está permitida la eutanasia, es que a veces la eutanasia sí se hace porque el paciente la pide consciente y el médico está dispuesto a honrar ese pedido, y entonces lo tiene que hacer aparentar como una sedación paliativa. Entonces yo creo que eso no es el mejor de los mundos. Yo creo que el mejor de los mundos es la claridad y la transparencia. Y que cuando se quiera hacer una eutanasia porque se quiere honrar ese último pedido de un paciente, se hace la eutanasia siguiendo criterios. Para eso se tiene que legalizar, que no es el caso en nuestro país. Y cuando lo que se quiere hacer es una sedación, a lo mejor ya no la puede pedir el paciente y se acuerda con los familiares. Yo me imagino que en la época actual a veces ni se puede hacer esa decisión, se tendría que haber hablado antes para decir, lo que va a pasar es que puede llegar un momento y vamos a hacer esto. Aunque sí, quizá eso Julieta nos puede aclarar. Yo creo que siempre hay la oportunidad de aclararlo con los familiares, que cómo no van a estar de acuerdo si lo que le están diciendo es vamos a hacer esto para que ya no muera con sufrimiento. Entonces, que haya claridad para los dos casos, que se puedan pedir las dos cosas. Yo creo que lo que tenemos que lograr es que tanto los médicos tengan la claridad para actuar y saber que están actuando bien, como los pacientes y los familiares la confianza de que al final van a tener el mejor final de vida, porque se va a poder, como sea a través de la eutanasia, si es necesario, que sea en los menores casos, y si no a través de la sedación, pero tener esa confianza de que siempre va a estar bien. No Yo creo que ese es el punto. Ese es el punto, doctora, que seamos capaces, que el gremio médico, la institución sanitaria sea capaz de generar esa confianza que la sociedad requiere, en global, en general, y el individuo en particular, de saber que así como ahorita está esta filosofía de voy a buscar ayuda médica, voy a un hospital, con esa esperanza, esa confianza de que van a luchar por mi vida, van a luchar porque yo restaure mi estabilidad o mi salud. De igual forma, ir generando esta cultura de que cuando ya estoy en mi fase terminal, cuando ya mi situación no me permite ya una sobrevida en términos de calidad de vida, puedo acudir a esa misma institución, también ahora con esa confianza, con esa certeza de que ahora esa misma institución y ese mismo gremio médico, obvio, con otros especialistas, ahora van a luchar por procurarme una muerte digna. Y aquí Biocultores, me permito rescatar una línea que la doctora Asunción mencionó en la Ágora Bioética, que nos hizo el favor de ofrecernos, que está aquí también en este canal. Esa fue la Ágora Bioética del mes de febrero. Por favor, véanla, porque ahí hay una línea que vale por todo lo alto. La doctora Asunción, en ese programa de Ágora Bioética, fases terminales en pediatría, que realizó junto con el doctor Froilán Hernández Lara, dijo lo siguiente, y que me parece deben ser las líneas con las que debemos inmortalizar a la doctora Álvarez. Los médicos deben sentir la misma satisfacción cuando luchan por la vida como cuando procuran una muerte digna. O sea, debe tener el mismo nivel de satisfacción cuando se lucha por una cosa como cuando se logra la otra. Y creo que ahí es donde nosotros, aquí hablando un poco en mi papel de médico,
debemos también trabajarnos a nosotros mismos como individuos para poder hacer esos clics y dejar de sentirnos insatisfechos cuando el paciente fallece, dejar de sentirnos satisfechos por procurar distancia y entender que poner esos límites son exactamente los que permite desarrollar lo que Julieta hace un rato mencionaba, el arte de la medicina, pero que también se vuelve el reto ético de humanizar la práctica clínica. Esas líneas, por favor, biocultores, busquen ese programa para que tengan el contexto en el que las mencionó, pero que me parecen crucial y que yo me voy a permitir recalcarla, por supuesto, respetando su autoría, doctor Álvarez, cada vez que sea necesario. Siguiendo en este mismo tenor, me gustaría que Julieta nos ilustrara, porque adentro de las unidades COVID, toda esta temática se superpone, como ella bien dijo, son procesos muy dinámicos y a veces es difícil hacer este clic, este cambio. Pero en puntos, en situaciones puntuales, muy, muy puntuales. En esta situación, dar RCP, Julieta, a los pacientes COVID, tú que estás más cerca de esa experiencia, dar RCP, ¿es distanasia o forma parte de la cuestión de seguir luchando por la vida? Tú, en tu experiencia, en tu percepción como médico, ¿cómo nos podrías disecar esta situación? Julieta. Bueno, yo creo que ahí, o sea, es un tema que sí, también hay que discutir, y afortunadamente sí se ha discutido en los hospitales y también como por ejemplo, quien lo ha discutido mucho es la Sociedad también de Cardiología Internacional desde que salió la pandemia, porque fue algo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Pacientes de COVID que van a requerir una reanimación cardíaca y también sabiendo que es uno de los puntos que más exposición tienes al virus cuando estás reanimando, ¿no? Para todo tu personal médico y personal de enfermería. Yo creo que ahí contestaría como contesto ante un caso muy complejo, o sea, idealmente hay que individualizar cada caso, porque cada caso es único, lo cual también es un reto, es muy complejo porque en los puntos, en los picos más altos que hemos ahorita, los casos, digamos, se están manteniendo o están bajando, pero cuando estábamos en picos, pues había muchos pacientes, el que cambies de turno es muy complejo porque también se van detalles, la comunicación con el paciente, una de las cosas que yo también comentaba con Asunción es, te das cuenta que la comunicación es uno de los como de pues sí, de los puntos más importantes, ¿no? En la práctica médica, porque tener la comunicación con el paciente, que en este caso no se puede porque está intubado y tal vez no dijo lo que quería, si quería reanimarse o no, que otra vez volvemos a lo mismo. De ahí la importancia de un paciente llega a urgencias con un caso de COVID que pinta para hacer un pronóstico grave, platicar con él, qué le gustaría, ¿no? Oye, en caso de que llegaras a requerir una reanimación cardíaca y todo, te gustaría, o sea, lo aprobarías, sería lo ideal, ¿no? Dejarlo por escrito, platicarlo. Ni por parte de los médicos se está haciendo mucho porque no hay ese entrenamiento. Y por otra parte, la comunicación con el paciente, con el familiar está siendo pues difícil, ¿no? Porque todo es vía telefónica por la pandemia. Entonces, de ahí también que es complicado transmitirle cómo estás viendo a su familiar cuando él lo dejó en la puerta de urgencias, lo dejó caminando y ahorita tú le dices, pues está intubado y que no, aunque existen toda esta tecnología, ¿no? De las videollamadas y demás, pero a veces no es tan sencillo. Entonces, yo creo que aquí es individualizar cada caso. Si es un caso que él dijo qué quería, si el familiar dice qué quiere de acuerdo a su evolución, dar esa oportunidad, pero también, ¿no? Creo que el deber ético o sea, médico es, si tú ves que es un caso con muy mal pronóstico, te lo dicen datos clínicos, te lo dicen estudios, que te puedes orientar, tu deber es transmitirles información al paciente cuando se pueda o al familiar, finalmente para que ellos también tomen y se involucren en la toma de decisiones.
pero claro que hay datos clínicos que pueden orientarte a que el pronóstico va mal, la evolución va mal. Y yo creo que ahí también debes comentarlo, ¿no? Antes, que también pasa, antes de que tú como médico tomes la decisión si vas a reanimar o no. Porque también lo hay, ¿no? De que no platicaste nada ni con familiar ni con paciente y cuando cae en un paro, pues el médico es el que tiene que decidir, que no es lo que se debe hacer, porque cae mucho la responsabilidad en el médico y también por eso tanto hay problemas de salud mental. No, hay mucha responsabilidad la que tiene el médico y no debería ser así, debe ser una decisión en conjunto. Pepe. Sí, yo creo que esos problemas, una de las partes más difíciles es que no se hablan. Es decir, la cuestión del silencio, la cuestión de no toques ese tema porque va a ser polémico, no hables sobre si se hace este tipo de práctica, lo que comentaba hace un momento, doctora Asunción, de disfrazar la eutanasia de sedación o simplemente, pues ni siquiera decirlo, ¿no? Creo que uno de los principales retos que tenemos como sociedad, que tenemos como bioeticistas o que estamos trabajando dentro del campo de la bioética como ciudadanos, y ni decir de los organismos institucionales que se encargan de las legislaciones, porque, bueno, el miedo, dice por ahí, no anda en burro, ¿no? Es decir, ¿qué tal que yo por andar diciendo luego me denuncien y me digan o alguien vaya y hable mal de mí? Y está de por medio no solamente mi carrera, sino está incluso la pérdida de la libertad. Yo creo que se debe de romper este gran tabú, este gran miedo, hablar las cosas primero por su nombre y sobre todo, de una vez por todas, afrontar los problemas. El ocultamiento de los problemas, el silenciar este tipo de problemas, lo único que conduce es al estado de ilegalidad, a malas prácticas, ¿no? Y sobre todo a lo que todo mundo tenemos por lo menos una base de acuerdo, que es evitar el sufrimiento. Doctora Asunción. No, sí, totalmente de acuerdo. Habría que decir, yo creo que la responsabilidad es de todos. Realmente los pacientes nos tenemos que responsabilizar de nuestra muerte, del final de nuestra vida que va a pasar y que es muy posible que pase en un contexto de atención médica. Entonces, a lo largo de la vida tenemos que poder comunicar qué queremos y qué no queremos. Tenemos que poder hablar de esto, ¿no? Quizá la pandemia pueda ayudarnos ahora a reflexionar en que no tenemos el control sobre la muerte. No es verdad que la medicina siempre puede hacer algo contra la muerte. Entonces, ¿cómo queremos que sea ese final de vida? Lo que sí se puede elegir. No sé, llega un momento que no se puede elegir vivir o morir, sino cómo morir y cómo no vivir. Comunicarlo. Es una responsabilidad también de los médicos, que también tienen que estar en paz con esto. Son decisiones difíciles, pero si saben que está bien a veces ya no impedir la muerte, pues van a hacerlo mejor, ¿no? Y claro, yo decía antes, bueno, y todos los recursos que hay, los cuidados paliativos, incluyendo la sedación, pero tenemos que ir más y decir, también a veces lo mejor para alguien es decir, yo controlo el final de mi vida, yo decido, ayúdenme a morir bien, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que avanzar, claro que tenemos que hablar, tenemos que permitir que se den favorecer. Los médicos, pues en situación de pandemia todo es en urgencia, pero deben de favorecer estas conversaciones también, pero sobre todo con ellos. Como dice Julieta, se tiene que hablar cuando se pueden retomar estas experiencias difíciles de las que he hablado, ¿no? Hubo una reanimación cardiopulmonar. Después poder reflexionar, ¿estuvo bien o estuvo mal? Porque se va a presentar un caso muy parecido. Entonces, estas son las reflexiones que tiene que haber todo el tiempo para mejorar incluso de experiencias que no fueron las mejores. Entonces, sí, darle un lugar a la muerte para que llegue lo mejor posible. Y esta confianza en que el final va a estar lo mejor posible. Ahorita hay muchos pacientes que no fueron a los hospitales por miedo a que iban a morir muy mal si es que morían, ¿no? Entonces, si uno puede apostar por la curación cuando hay oportunidad y confiar en que si no la hay, solo si no la hay, se va a pasar a elegir entonces el mejor final. Si hay esta confianza, pues las cosas serían mejor para todos. Y los médicos también se sentirían mejor de que están actuando bien. Entonces, sí, responsabilizarnos todos en lo que nos toca al final de la vida y contar con todo lo que ayuda a tener buenos finales de vida.
Excelente, doctora Netza. Sí, fíjense que me voy a permitir hacer una pequeña reminiscencia personal. Cuando yo llegué a la puerta del covitario, literal, a la puerta del covitario con mi madre contagiada, el médico que hizo el protocolo de ingreso, su principal preocupación era si yo autorizaba o no la intubación. Entonces me dijo, necesito una compañera muy querida de trabajo, a quien hasta la fecha le sigo agradeciendo profundamente la atención que nos brindó ese día, el apoyo que nos brindó ese día. Y me dice, necesito que me firmes o no la intubación. Y bueno, en medio del drama, porque de verdad que es un dolor muy agudo tener un familiar contagiado y estar en la puerta del covitario, uno no lo comprende hasta que no lo vive uno. En medio del drama, del dolor humano que alguien tan querido, tan cercano como es la madre será lo que sea, pero siempre es la madre, tuve que hacer acopio de mi saber bioético, de mi sentir bioético, y dije, la respuesta fue, te autorizo la intubación, pero no te autorizo la RCP. Es decir, si mi madre cae en paro cardiorrespiratorio, no quiero RCP. Creo que este punto, claro, pedirle eso al ciudadano de calle, pedirle eso al ciudadano común, por supuesto que es muy difícil, pero todo es difícil. Cuando vienen estos cambios de paradigma, estos cambios de concepción de vida-muerte, con pandemia y sin pandemia, o sea, antes de que nos llegara la pandemia, estaba siendo muy difícil educar a la gente en este tenor. La pandemia nos agudizó esa dificultad, pero por más difícil que sea, tenemos que seguir insistiendo en líneas educativas para la población en general, para todos, médicos, ciudadanos, enfermos, etcétera, y poder en un momento dado decir la situación así tal cual. Te autorizo la intubación, pero no te autorizo el RCP. ¿Por qué? Porque previamente ya está esta concientización, esta madurez de saber, no quiero una sobrevida, tampoco quiero una que sobreviva por el puro hecho de sobrevivir, sabiendo que aunque sobreviva va a salir con una reserva orgánica muy baja y después viene una agonía lenta de simplemente esperar a que esa poca reserva orgánica se agote y que finalmente venga la muerte biológica, pero en medio de un gran sufrimiento por la pobre calidad de vida que tienen al sobrevivir en condiciones ya muy mermadas orgánicamente hablando. Creo que por supuesto esto es una línea educativa larguísima que nos va a consumir lo que resta del siglo y quizás el siglo que venga, pero no por eso demerita el esfuerzo que se tiene que hacer para irnos educando como sociedad y poder nosotros mismos ayudar a los médicos a saber dónde está el límite. Y pues ahí una profunda felicitación a la doctora Asunción Álvarez del Río, porque ella lleva muchos años, muchos años, desde que era muy joven, ahora solo es joven, pero desde que era muy joven, luchando, picando piedra sobre este tema para irnos educando, y yo en ese sentido me precio de haber sido su alumna y formar parte de todas estas generaciones en las que ella ya incidió para que nosotros tomemos conciencia que en nuestro quehacer médico obligadamente debemos tarde o temprano ver estas líneas para no ser copartícipes de sufrimiento innecesario. Julieta, de verdad te agradezco la ilustración y te agradezco que tocaras puntos medulares, puntos que nosotros en el ámbito médico debemos seguir insistiendo, discutiendo, peleándonos si es necesario con los directivos, con la gente que a veces es la que más impide estos cambios, estos ajustes, con los mismos compañeros de trabajo en ocasiones, porque a veces están tan aferrados en su paradigma de salvar vida a todo lo que cueste, sin importar lo que cueste, en este paradigma biologista, positivista de
y que solo les está ocasionando ya incluso problemas de salud mental por la angustia, por efectivamente cargar con más responsabilidad de la que deben, al estar ahí adentro de los covidarios en una actitud de tengo que salvar a todos o tengo que salvar lo más que se pueda, y a veces perdiendo de vista este punto neural de en donde ya solo también estás ocasionando una agonía innecesaria, una prolongación de vida innecesaria. Este es un tema que tenemos que seguir insistiendo en los foros médicos y a veces ni siquiera en los foros médicos, sino ahí en corto, ahí en cara a cara, en codo a codo, aunque acabemos siendo a veces los mal vistos en el ámbito hospitalario, pero el objetivo es muy claro: evitar un sufrimiento innecesario en el paciente y también tener una línea de seguridad en materia de salud mental en los profesionales de la salud. Te agradezco infinitamente que hayas tocado esos puntos medulares, porque es la batalla de hoy en día. La batalla de hoy en día, biocultores, ya no es tanto la pandemia, sino estos puntos neurales que obvio se agudizan por la cuestión epidemiológica. La cuestión epidemiológica, en mi opinión, está entrando ya en un estado de cronicidad y tenemos que comenzar a estructurar a las instituciones para contender con este estado de cronicidad. Gracias por esa aportación, Julieta. Pepe, nos vamos despidiendo, por favor. El que esté aquí la doctora Asunción, doctora Julieta, sabemos que ya se tiene que retirar, y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a la doctora Julieta, a la doctora Asunción. Un honor. Gracias. Doctora Asunción, Gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre un placer verla, siempre un placer estar con usted. Y pues desde ahorita les abrimos a las dos una cordial invitación para que nos acompañen más adelante. Vemos cómo va caminando la segunda ola, ya se nos viene de frente la tercera, y recapitulamos cuando la tercera ola nos alcance y confiemos que la saquemos también adelante. Doctora Asunción, muchísimas gracias, como siempre un honor estar con usted. Julieta, igualmente. Gracias por habernos puesto los dedos en la llaga que está doliendo y está sangrando en este momento. Muchísimas gracias a las dos. Biocultores, gracias por habernos acompañado y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias.